Bueno, primero les hablaré sobre las características de la Grecia y el papel del ciudadano en lo político, social y económico. La antigua Grecia se organizaba en ciudades y estados llamado polis. Como Atenas y Esparta, destacó por sus avances en filosofía, arte y ciencia, porque en Atenas surgió la primera forma de democracia. Ahorita hablaremos de los ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos griegos eran hombres libres nacidos en la ciudad-estado, mayores de 18, que habían completado el servicio militar y pagaban impuestos. Los no ciudadanos se dividían en 4. Los pesenes, que eran extranjeros que vivían en la ciudad-estado, pero no tenían derechos políticos. Los esclavos, que eran personas que eran propiedades de otros y no tenían derechos. Las mujeres no tenían derechos políticos y estaban excluidas de la vida pública. Y los metecos, que eran extranjeros que vivían en la ciudad-estado, pero no eran ciudadanos. En lo político, el ciudadano participaba directamente en las decisiones de la ciudad, gracias a reformas como las de Solón y Clístenes. Los ciudadanos tenían más derechos y podían intervenir en la asamblea. En lo social, el ciudadano recibía una educación completa para prepararlo para la vida pública. Formaba parte del ejército cuando era necesario y participaba en fiestas religiosas y cívicas que fortalecían la identidad de la comunidad. Y por último, en lo económico, muchos ciudadanos trabajaban en la agricultura o en el comercio, y los más ricos tenían la obligación de aportar recursos para financiar barcos, festivales y proyectos públicos. Bien, ahora hablaremos de la Roma antigua. Durante el periodo romano, la idea de ciudadanía adquirió un significado muchísimo más amplio, ya que no solo representaba participar en lo que son las reuniones políticas, sino en formar parte de una comunidad reconocida por la ley, con derechos, responsabilidades claramente establecidos. Ahora hablaremos de los ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos romanos eran hombres libres nacidos en Roma, mayores de 18, que habían completado el servicio militar y pagaban impuestos. Los no ciudadanos se dividían en 4. Los peregrinos, que eran extranjeros que vivían en Roma, pero no tenían derechos políticos. Los esclavos, que eran personas que eran propiedad de otros y tampoco tenían derechos. Las mujeres, que no tenían derechos políticos y estaban excluidos de la vida pública. Y los libertos, que eran esclavos liberados, que no tenían derechos políticos plenos. Bien, ahora hablaremos sobre los eventos importantes de esta época. Primero tenemos la participación en la vida pública. Prácticamente los ciudadanos tenían la posibilidad de votar, ocupar cargos administrativos, servir en el ejército, participar en decisiones políticas, y en estas actividades reforzaban lo que es el compromiso en el Estado y fortalecían la cohesión social. Ahora, ¿cuál fue la importancia de la Roma en el concepto de la ciudadanía? Pues para empezar, Roma convirtió a la ciudadanía en un instrumento legal y político fundamental. Su modelo influyó mucho en el desarrollo de las leyes, la organización del Estado y los derechos civiles en muchas en sociedades posteriores. El segundo fue la ampliación de la ciudadanía, que fue edicto de Caracalla en 212 después de Cristo. En el emperador Caracalla otorgó a la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Esto unificó a poblaciones muy diversas bajo una misma identidad legal, expandiendo la idea de ser romano a millones de personas. Y el tercero, que es la Ley de las 12 tablas, que es del siglo V a.C. Este fue el primer código de leyes escritas en Roma. Y su propósito prácticamente era garantizar que todos los ciudadanos conocieran sus derechos y sus obligaciones sin importar su nivel económico. Este avance ayudó mucho a evitar lo que son los abusos y a dar una mayor estabilidad jurídica. Tenemos que en la Edad Media era aproximadamente de 476 después de Cristo a el siglo XV, en el cual existió el famoso feudalismo. ¿Y en qué consistía? Esta era una división de poderes de 3 grupos sociales, en el cual eran el clero, la nobleza y
los siervos. El clero era básicamente el papa y todos los que seguían a la fe, pero más que nada los que estaban en la iglesia. La nobleza eran los caballeros y los señores feudales, y los siervos pues eran los vasallos. Era un sistema social muy cerrado, el cual significa que si nacías siendo siervo, ibas a morir siendo siervo. Si nacías siendo noble, morías siendo noble, y así. También tenemos que el clero y la iglesia eran los que imponían la autoridad, imponían esto de la cultura. El clero y solo el papa tenían conocimiento de la cultura. La parte de la nobleza solo tenían conocimiento militar, y la parte de los siervos solo tenían el conocimiento, eran analfabetas y de hecho solo tenían el conocimiento de profesar la fe, de seguirla. También tenemos que existía la relación de vasallaje, en el cual la relación de dependencia de un noble y un vasallo, en el cual el noble brindaba las tierras y el vasallo las trabajaba. También había constantes guerras, por eso habían esta relación, porque el noble las defendía y los vasallos las trabajaban y les daban el tributo. Y estas guerras servían para conseguir más economía, más poder, en el cual el poder era el feudo. El feudo era la tierra, el pedazo de tierra que trabajaban los vasallos o los siervos. Entonces, ¿qué manera se podía incrementar la riqueza de estos caballeros o de estos señores feudales? Eran combatiendo contra otras personas que tenían más feudos o con matrimonio, un matrimonio en el cual era básicamente te casabas con otra persona que tenía más feudos, entonces incrementaban sus feudos ambas partes. También era básicamente la economía, era todo esto, no había una moneda directamente, sino que la moneda o lo importante de economía eran tus tierras. Y también básicamente el pago de tributos, que era, como comenté, que no hay una forma directa de pago más que con lo que trabajaba el vasallo, con eso le pagaba y así recibía esa paga el noble. Ahorita hablaremos de los ciudadanos y no ciudadanos de la Edad Media. Los ciudadanos eran personas que vivían en una ciudad o pueblo y tenían derechos y obligaciones específicas. Los no ciudadanos se dividían en 4, que eran siervos, personas que estaban atadas a la tierra y no tenían derechos; los esclavos, personas que eran propiedad de otros y no tenían derechos; las mujeres no tenían derechos políticos y estaban excluidos de la vida pública; y los judíos y minorías religiosas, que a menudo eran perseguidos y no tenían derechos iguales. Tenemos eventos importantes en el cual en el ámbito social es la consolidación del sistema feudal, como ya les expliqué, el dominio cultural de la iglesia, también como ya les expliqué, y la imposición del sistema social cerrado, que era como les expliqué, que se queda una vez naces como siendo una clase social, te quedas en esa clase social. En el ámbito económico tenemos que es la imposición de tributos feudales, en el cual los siervos sí o sí deben de pagar su tributo a la parte de los nobles. También tenemos la dependencia total de la agricultura. La agricultura era básicamente lo que movía todo, y la ausencia de una moneda a la industria, como ya había comentado. También tenemos que en el ámbito político tenemos una relación entre vasallo y señor, que era la relación de vasallaje, como había explicado. Y también tenemos las constantes guerras entre señores y la intervención en el papa en asuntos del reino. El papa era el único que podía sacar y derrocar al rey, entonces era el más importante realmente antes que el papa. Y el papa tomaba muchas decisiones en la política antes que el rey. El rey quedaba obsoleto ante el papa. Entonces era la iglesia controlaba todo y limitaba el poder del rey. Tenemos que el capitalismo está desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y continuando. Tenemos esto de el capitalismo es básicamente la propiedad privada en empresas, recursos y medios de producción, una acumulación de capital, ya que es una inversión constante para generar ganancias. Tenemos libertad de mercado, distintos precios, decisiones económicas guiados por oferta. Competencia entre empresas, impulsa innovación y crecimiento económico. Tenemos ciclos económicos de expansión, globalización de mercados, circulación internacional de bienes y de capital. No solo eso, también tenemos desigualdad estructural por la concentración de riqueza. Y tenemos un surgimiento nuevo de clase social, el cual es la clase media. La clase media surge ya que ya no está solo la clase alta y la clase baja, sino que la clase media surge a la repartición de bienes. Pero también hay esa acumulación, entonces las de clase alta quedan en más alta, las de clase baja quedan en clase mucho más baja.
También tenemos un consumo masivo, impulsado por la producción en serie, innovación en tecnológica que transforma estilos de vida, trabajo y demás. Tenemos estados que suelen favorecer la libertad económica, interdependencia global que influye en decisiones políticas, y el capitalismo básicamente se adapta a distintos sistemas políticos, para democracias y hasta para anarquías. Ahorita hablaremos de los ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran personas que tenían derechos políticos y económicos. Los no ciudadanos se dividían en 4. Eran los trabajadores, personas que no tenían propiedad y trabajaban para otros. Pobres, que eran personas que no tenían recursos y dependían de la caridad de los demás. Las mujeres, que no tenían derechos políticos y estaban excluidas de la vida pública. Y las minorías étnicas y religiosas, que a menudo eran discriminadas y no tenían derechos iguales. Tenemos el ámbito económico, la revolución industrial, la expansión del comercio, y también tenemos una crisis económica periódica. Tenemos el auge del consumo masivo, y en ámbito social tenemos la formación de nuevas clases sociales, como he explicado, el aumento de la desigualdad económica, la transformación del estilo y también de la tecnología, o la urbanización masiva. Y para terminar también tenemos los debates sobre el rol del Estado, expansión del capitalismo en el mundo después de la caída del sistema socialista. Tenemos políticas económicas neoliberales y, para terminar, dependencia económica internacional. Básicamente, si un país deja de brindar un recurso a los demás países, se afecta toda la producción en masa. Y por último, hablaremos del México contemporáneo, que esto abarca del siglo XIX hasta nuestra actualidad. Entre sus características también está la formación del Estado Nacional tras la independencia, la ciudadanía basada en los derechos constitucionales, la evolución desde sistemas autoritarios hacia la democracia contemporánea y el reconocimiento de derechos sociales, laborales y culturales. Y entra México en una etapa de globalización y apertura económica. Ahorita hablaremos de los ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos mexicanos son personas nacidas en México o que han adquirido la nacionalidad mexicana. Son mayores de 18, que tienen derechos políticos como el derecho a votar y a ser elegidos para cargos públicos. Los no ciudadanos se dividen en 4. Los extranjeros, que son personas que no tienen la nacionalidad mexicana y no tienen derechos políticos. Los indígenas, que son comunidades que a menudo son marginadas y no tienen acceso a los mismos derechos y servicios que otros ciudadanos. Y los migrantes, que son personas que han migrado a México y no tienen derechos políticos. Las personas con discapacidad, que a menudo son discriminadas y no tienen acceso a los mismos derechos y servicios que otros ciudadanos. Los eventos importantes en cuanto al ámbito político está la Constitución de 1857, que se crean derechos individuales y elimina los privilegios. La Constitución de 1917, que pionera en derechos sociales y laborales. La transición democrática de 1990 a 2000, que el ciudadano adquiere mayor participación electoral, y en el año 2000, por primera vez, se crea un partido diferente al PRI, donde se gana la presidencia, que fue Vicente Fox con el PAN. En cuanto al ámbito económico, están las reformas liberales del siglo XIX, se promueve la propiedad privada y el mercado. La industrialización acelerada de 1940 a 1960, donde está la formación del ciudadano obrero. Y el Tratado de Libre Comercio de 1994, donde se integra México a la economía global, donde se impulsó también la globalización, exportaciones y producción manufacturera. Y por último, en el ámbito social está la Revolución Mexicana, que se lucha por los derechos de los campesinos y obreros. Los movimientos estudiantiles, que fue en 1968, donde se demanda participación política y libertades. Y por último, el reconocimiento de los derechos indígenas, que es de 1990, de los 90 hasta la actualidad, donde se ampliando el concepto de la ciudadanía. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.